Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Fede Córdoba. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar una base de datos en MySQL. Cabe mencionar que he decidido salir debajo de mi roca para poder hacer este video. Así que, bueno, espero que les sirva. Bien, vamos a ocupar dos cositas para hacer nuestra base de datos. La manera en que la vamos a hacer es fácil. Es decir, no se la van a complicar tanto y pues se van a divertir porque realmente es muy sencillo. Bien, vamos a ocupar este programita que está aquí, se llama Navicat Premium. Van a necesitar ver un tutorial o alguien que les explique cómo instalarlo. Le pueden preguntar a Miguelito. Así es, este sujeto que está aquí. Sí, pregúntenle a él cómo instalarlo, pónganle gorro. Él seguro y les dice. Yo haría un tutorial para instalarlo, pero realmente soy muy vago como para hacer un tutorial de instalación de un programa, así que bien, comencemos. Una vez que ya tienes el Navicat Premium instalado en tu computadora, ahora necesitas instalar el MySQL. Como no quiero hacer esto tan largo, les voy a dar el ejemplo en mi servidor que está en la nube. Si alguno de ustedes quiere usar mi servidor, basta con que me envíen un mensaje o algo y yo les creo un usuario para que puedan hacer su base de datos en mi servidor. De esa manera ustedes ya tendrán acceso desde cualquier parte donde estén, porque va a estar en la nube. Bien, una vez que ya tenemos instalado este programa, lo van a abrir y van a aquí en donde dice conexión, van a seleccionar donde dice MySQL. Aquí van a crear un nombre para su conexión. Por ejemplo, puede ser el que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran. Y aquí, lo siento, se me ha caído el jodido micrófono. Bien, aquí donde dice hostname o IP address, van a poner donde está instalado su servidor MySQL. Si ustedes instalan MySQL en su computadora, lo lógico sería que pusieran localhost o en su defecto 127.0.0.1, que es la IP local. Pero como ahorita estamos tratando con un servidor que está en la nube, mi servidor, entonces vamos a poner la IP del servidor que está en la nube. En mi caso es 104.236.79.236. Esa es la IP de mi servidor. El puerto así lo dejamos. Aquí van a poner su nombre de usuario y acá abajo su contraseña. Si ustedes gustan que usar mi servidor, como ya les dije, me envían un mensaje y les creo su usuario y su contraseña y pues ya nada más pondrían la IP y listo, ya se conectarían. Entonces yo aquí ya no le voy a dar OK porque ya tengo mi conexión creada. Entonces le voy a dar en cancelar. Yo aquí ya tengo mi conexión que se llama Skynet, así se llama mi servidor, por eso pues decidí ponerle ese nombre. Y aquí tengo ya varias bases de datos que he creado. Entonces, en este video vamos a ver cómo crear una base de datos. Pues muy simple. Damos clic aquí en nuestra conexión, después clic derecho y aquí donde dice New Database o Nueva Base de Datos en español. Ponen el nombre de su base de datos, en este caso va a ser ejemplo. Los caracteres van a ser UTF-8. ¿Por qué UTF-8? Porque es la codificación general que se maneja por lo menos aquí en Occidente para que no tengan problemas con caracteres extraños. Y luego en la colación, que es un derivado del UTF-8, vamos a usar UTF-8 Spanish, ya que todo lo que pondremos va a estar hecho en español. Damos OK y se nos está creando nuestra base de datos. Esto se está tardando, le voy a poner en pause. Bien, no se tiene por qué tardar tanto. En mi caso se estaba tardando por
por lo mismo de que la conexión a internet es un poco lenta. Pero en fin, aquí ya tenemos nuestra base de datos creada. En caso de que tú me pidas a mí un usuario y una contraseña para acceder a mi servidor, tú ya vas a omitir este paso, el de crear la base de datos, lo que es el archivo. O sea, ese paso se omite desde el momento en que yo te doy un usuario y una contraseña. Es porque esos datos ya pertenecen a una base de datos en específico, y entonces tú ya nada más tendrás que crear las tablas, que es justo lo que vamos a hacer ahora. Bien, ahora vas a dar clic en tu base de datos que acabas de crear. Doy clic aquí en ejemplo, luego aquí vienen las tablas, expando y como puedes notar no tengo ninguna creada. Le voy a dar aquí donde dice New Table y a continuación voy a crear una tabla que va a simular la lista de usuarios de una escuela, la lista de alumnos. Entonces un alumno tiene un ID de tipo entero, no va a ser nulo, y le voy a poner una llave primaria. Voy a dar clic aquí para que se vaya autoincrementando, es decir, meto un registro, automáticamente se le asigna un ID 1, meto otro registro, automáticamente se le asigna el ID 2 y así sucesivamente hasta un número ya muy elevado. Ahora vamos a agregar otro campo. Cabe mencionar de que por lo menos yo, a mi gusto, a mi manera, lo manejo todo en inglés para quitarme esos errores de... Bueno, no me gusta poner acentos. O sea, si una palabra lleva acento y yo no le pongo el acento, o sea, siento que está mal, o sea, que está imperfecto. Entonces yo prefiero usarlo en inglés porque pues en inglés no hay acentos y ya con eso me quito de errores. Entonces voy a poner first name, que es el primer nombre. Le voy a asignar tiny text porque va a ser poquito texto. No va a ser nulo porque es necesario que a fuerza el estudiante tenga un nombre. Last name, que en inglés puede interpretarse como el último apellido, pero si usamos este campo aquí en México, por lógica estás hablando del apellido completo, o sea, de los dos apellidos, no solo del último. Tampoco va a ser nulo. Vamos a agregarle que será un correo. También tiny text. Y por último una fecha de creación. Esto yo lo hago siempre para llevar como una bitácora de ver cuándo se registró un usuario, cuándo se registró un evento, etcétera, etcétera. Y este va a ser del formato datetime para que me guarde los días, minutos, año, mes, días, minutos, horas y segundos. Bien, tampoco va a ser nulo. Una vez que ya tengo mis campos, voy a presionar control S, o si no aquí donde dice guardar, save. Me va a pedir el nombre de la tabla. Voy a ponerle students. Y listo, si todo salió bien, ya tengo mi primera tabla creada. Aquí está, students. Y ahora vamos a crear otra tablita que se va a llamar asignaturas. Ok, estas asignaturas van a tener a un estudiante, o sea, un estudiante va a tener una o varias asignaturas. Aquí es donde vamos a usar lo que nos vimos en segundo semestre, creo, que se llama cardinalidad. Es algo muy simple una vez que ya lo vemos en práctica, así que vamos a hacer eso. Clic New Table o nueva tabla, como quieran decirle. Igual va a tener un ID. Estos son mis estándares, es decir, estas son mis maneras de hacer las cosas. Ustedes a lo mejor buscan poner otros nombres o con otros prefijos, etcétera, etcétera. Les estoy enseñando cómo yo lo hago, como mi humilde experiencia me
me ha enseñado que es mejor. Entonces va a ser no nulo, lo mismo que en el anterior. Le indico que es una llave primaria y presiono el autoincrementador. Y ahora voy a ponerle un campo que se va a llamar student ID de tipo entero igual no nulo. Este student ID corresponde al ID del estudiante que va a tener esa asignatura. Entonces aquí voy a poner name, donde name es el nombre de la asignatura. Y por último un create at tipo datetime. Como podemos ver, este campo pertenece al ID del estudiante, lo cual significa que es una llave foránea. Entonces, si sabemos que es una llave foránea, tenemos que indicarlo. Aquí donde dice forgiven case, es en esta pestañita. Vamos a ponerle un nombre a esta llave foránea. Yo le voy a poner FK Students, la S de Students, que va a delegar la tabla de asignaturas. Bueno, se los vamos a poner completo para que se vea bien. Students, subjects, asignaturas en inglés. Perfecto. ¿Qué campos se van a delegar? Bien, pues el Student ID lo seleccionamos. Aquí vamos a seleccionar la base de datos en la que estamos trabajando. En este caso es ejemplo. Después la tabla referenciada es esta, Students. Y luego el campo referenciado, que es ID. ID en Students, Student ID en Subjects. Doy OK. Y luego aquí vienen estas dos opciones, On Delete y On Update. En este caso voy a seleccionar On Delete, que es Escape. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando se elimine un estudiante, automáticamente se van a eliminar todas las materias que le correspondan a ese estudiante. Esa es una regla de integridad para las bases de datos que debes de aprender a usar, porque son pues es lo básico, es lo estándar. Y está donde dice On Update. En caso de que quisiera una actualización sincronizada, pues lo dejo vacío. Bien, como ya completé mi tabla, doy control S o save y le voy a poner el nombre de la tabla. En este caso se va a llamar subjects. Doy OK y veamos. Y perfecto, ya tengo aquí mi tabla students y mi tabla subjects. Ahora, si queremos ver gráficamente lo que acabamos de hacer, damos clic aquí en la base de datos, clic derecho, después donde dice Reverse Database to Model, es decir, crear un modelo de la base de datos, damos clic ahí, va a cargar todos los datos para mostrarnos gráficamente lo que acabamos de hacer. Este procedimiento de visualizar el modelo lo pueden hacer en cualquier momento. Y bien, ya tenemos aquí nuestro modelo de bases de datos. Como pueden ver, aquí tengo mi tabla subjects, mi tabla students, y aquí tengo la llave foránea que he creado, donde el ID del estudiante se encuentra en subjects como una llave foránea. Este circulito significa que no hay restricción de que si no existe un estudiante, de que si no existe una materia, no va a existir un estudiante. Bien, y por último, si queremos ver el código de nuestra base de datos, pues simplemente nos vamos aquí, clic sobre nuestra base de datos, luego clic derecho y aquí dice DOM SQL File. Y aquí hay dos opciones. Una dice estructura y datos
y luego la otra dice estructura solamente. En la primera exportaremos el código de toda la estructura de la base de datos, y si ya hay registros insertados o información, también la vamos a exportar. Pero en cambio, en la opción de abajo, simplemente exportamos lo que es la estructura de la base de datos, sin los registros que ya hayamos insertado. En este caso, da igual a que seleccione, porque en la base de datos no le he metido ningún registro. Voy a seleccionar esta. Me pide una ruta para guardar y el nombre del archivo. Como puedes ver, se va a exportar como un archivo .sql. Le doy guardar y listo. Y listo, ya se terminó de exportar. Voy a darle clic en cerrar. Y bien, este archivo que es .sql lo podemos abrir con un bloc de notas. Y si lo abrimos vamos a ver todo el código de nuestra base de datos que acabamos de crear. Aquí está el código para crear la tabla estudiantes y el código para crear la tabla asignaturas con su correspondiente llave foránea. Bien, ese fue el ejemplo más sencillo que puedo mostrarles en un video corto. Este que está aquí es un ejemplo de base de datos ya mucho más extenso, con muchas otras llaves foráneas. Tiene 29 tablas esta base de datos, y se las muestro para que vean cómo de poquito nos podemos ir a mucho. Solo es cuestión de que vayan desarrollando lo que van a necesitar en su programa o en su sistema, y pues según eso van agregando las tablas y las llaves foráneas. Aquí podemos ver bastantes relaciones, y sí es un ejemplo bastante complejo, pero se puede llegar a esto ya después de mucha práctica. Bueno, eso fue todo, y si hay alguna duda no duden en comentarla, y espero que les haya servido el video.